Queridos hermanos, las lecturas que acabamos de escuchar son una llamada al combate espiritual. La vida cristiana, desde que nacemos hasta que morimos, es una continua pelea, es una continua lucha en el plano espiritual contra esas fuerzas del mal que buscan separarnos de Dios, apartarnos de su amor y del cumplimiento de su ley. Se ha hablado muchas veces de un versículo de la Biblia, Apocalipsis 12:17, donde dice que el dragón, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra contra los hijos de la mujer, es decir, contra los que cumplen los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesús. Y esos somos nosotros, los cristianos. El dragón, en el Apocalipsis, representa a Satanás, la serpiente antigua, que va a estar combatiéndonos sin descanso y sin demora hasta el final de los tiempos. Y por eso el Señor, a aquellos judíos que le escuchaban, les da esta enseñanza que hoy nos da a nosotros. Hemos leído los primeros versículos del capítulo 18 de Lucas. Dice, y empezaba así, ¿no? Les dijo esta parábola para enseñarles que es necesario orar sin desfallecer, sin cansarse. Quien reza mantiene siempre la guardia. Quien reza, quien ora, quien está en continuo diálogo con Dios, es como hemos leído en el Salmo responsorial, como el guardián de Israel, que ni duerme ni reposa y que siempre está vigilando la ciudad para que el enemigo no la ataque. La cuestión es que cuando venga el Hijo del Hombre, y no va a tardar en llegar, encontrará almas orantes, encontrará gente que se mantenga en esa lucha, que se mantenga en ese combate, o encontrará gente derrotada, vencida, desanimada y sin fuerza. Para ilustrar todo esto, la Iglesia, desde muy antiguo, cogió el texto que hemos leído del Éxodo, que es la guerra entre los israelitas y los amalecitas, para comenzar a entrar ya en la Tierra Santa, ¿no? En aquel pueblo que tenía invadido una zona que Dios les había dado a los israelitas. Y los israelitas tenían que destruir a las huestes de Amalek. Amalek es símbolo del demonio, es símbolo del mal, es símbolo del pecado, que es nuestro mayor enemigo. Y por el contrario, Moisés es, digamos, la imagen perfecta, el símbolo perfecto de lo que supone el combate espiritual, la guerra espiritual mediante la oración. Fijaos en 4 elementos del libro de Éxodo, que es el que yo voy a intentar comentar muy brevemente. El primero es, Moisés sube a la montaña. Subir a la montaña en la Escritura significa estar en presencia de Dios. De tal manera que aquella guerra que tenían que librar contra los amalecitas tenía más de poder espiritual que del poder de las armas. Dependía más de la fe en Dios que le estaba dando esa tierra a Israel que de la estrategia militar que pudieran tener. Por tanto, lo primero para hacer oración es entrar en la presencia de Dios. Como os decía el domingo pasado con la tierra de Naamán el sirio, ese trocito de tierra para entrar dentro de Dios, para vivir en el interior del corazón de Dios. El segundo elemento del Éxodo dice que Moisés tenía en sus manos el bastón de Dios, es decir, el cayado con el que se había enfrentado aquellas 2 serpientes en la corte de Faraón y se le había tragado.
el cayado con el que había abierto el mar rojo para que los hijos de Israel pasaran a pie enjuto por camino seco, el cayado con el que había pegado a la roca y había brotado el agua, el cayado que ahora tenía que estar también vigilante para que aquella guerra tuviera éxito. Nosotros también tenemos el bastón de Dios. Mirad a los obispos, cuando se ordenan obispos, pues les está siempre el báculo. El báculo es el bastón de Dios, de Moisés. Es verdad que hoy, pues los obispos, como son tan modernos, pues a veces los báculos son feos y espantosos. Pero en la tradición antigua, el báculo del obispo tenía un rizo así. De cuenta, los báculos de ahora tienen una forma así como curva, ¿verdad? En su origen, eso era una serpiente. El báculo de los obispos siempre terminaban como una serpiente. De hecho, si veis a los obispos orientales, de los cristianos de Oriente, mantienen todavía la serpiente con la boca abierta o bien dos serpientes mirándose y enfrentándose. ¿Por qué? Por esto mismo, porque había una conciencia clara de que en la Iglesia se domina el mal, que la Iglesia tiene un poder espiritual para someter al mal. Y eso era lo que manifestaban los obispos con el báculo, con el bastón de Dios, que es con el que tienen que apacentar al pueblo santo que se les ha confiado. El tercer elemento, los brazos de Moisés. Brazos abiertos hacia arriba, la victoria de Israel. Brazos cansados hacia abajo, la derrota de Israel. El orante reza con los brazos abiertos. Esa es la gran posición de la oración cristiana, de la oración judía. Y es la razón por la que el sacerdote, cuando ora en la iglesia, ora con las manos abiertas, con los brazos levantados. Esto nos enseña que quien reza se salva, que quien reza vence, que quien reza se mantiene firme en la tribulación. Pero si vamos con una moral de derrota, de brazos bajados, si abandonamos la oración, si abandonamos la plegaria, si dejamos de aclamar a Dios, entonces somos unos desgraciados. Somos unos desgraciados, en el sentido más real de la palabra. Porque una persona desgraciada es una persona que no tiene gracia de Dios, que ha perdido la fe, que no tiene esperanza, que no tiene amor. Nosotros no podemos ser eso. Tenemos que ser cristianos convencidos de que las batallas más difíciles, que las luchas más difíciles, solo se ganan mediante la oración. Por eso esa imagen de Moisés levantando los brazos. Y el cuarto elemento, dice que Moisés se cansaba, como seguramente nos podemos cansar todos nosotros en un momento de la vida. A veces la oración es muy árida, a veces uno no sabe qué rezar, y dice, Señor, estoy cansado. Bueno, fijaos, el cuarto elemento es que Aarón y Hur sostienen los brazos de Moisés. Nos está hablando de la iglesia, de la oración en común. Nosotros no somos mónadas de Leibniz, es decir, no somos individuos solitarios. Estamos en la comunión de los santos. Somos parte de un cuerpo que es la iglesia. Y cuando la iglesia ora, está orando en cada uno de sus miembros. Y cuando yo estoy rezando individualmente en mi casa, por ejemplo, no estoy rezando yo solo. Está toda la iglesia rezando por mí, conmigo y mediante mí. Por eso hay que tener también para oración, mucha conciencia eclesial.
mucha conciencia de saber que pertenecemos al cuerpo de la Iglesia, que la Iglesia está en este mundo para orar por la humanidad, para interceder por la humanidad. Y la Iglesia viene representada hoy también por esa pobre viuda de la parábola. La Iglesia es esa viuda que tenía que importunar al juez día y noche para que le hiciera caso, para que le atendiera sus demandas. Y al final el juez dice, la voy a hacer caso, no voy a hacer que un día me pegue un guantazo y me rompa la cara. Y le hace caso. Cuando la Iglesia clama, cuando la Iglesia en cada uno de sus miembros, en cada uno de ustedes, que son los que hay que tomar conciencia, cada uno de ustedes que están ahí sentados en ese banco y que verán este vídeo, cuando la Iglesia clama en sus hijos, ora por medio de sus hijos, Dios se levanta, mira, escucha, inclina el oído. Y entonces se produce milagrosamente, místicamente, lo que hemos dicho en el Salmo responsorial, que el auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, que Él es nuestro auxilio y escudo, poderoso defensor ante el enemigo. Por eso con Dios no tememos, aunque tiemble la tierra, dice otro salmo, y los montes se desplomen en el mar. Dios es ese guardián de la casa de Israel del Salmo, que no duerme, que no reposa, que está siempre en vela, escuchándote. ¿Qué me quieres decir? Estoy aquí por ti, para ti. Háblame. Nos está diciendo Dios en cada momento, a cada hora, a cada minuto, en la noche y en el día, para que tampoco nosotros bajemos la guardia, oremos y venzamos con Él. Y venciendo en este mundo, llegaremos un día sanos y salvos a la casa del cielo, a la gloria del Padre. Pues ojalá que hoy nos sintamos fuertes guerreros en la oración, que hagamos ese compromiso, que oremos y dejemos que Dios vuelva a entrar plenamente en nuestra vida mediante nuestra oración, mediante la plegaria, para saber qué quiere de nosotros y Él sepa también, ya lo sabe, pero quiere que se lo digamos, qué queremos nosotros de Él. Que así sea.